A veces la gente piensa que construir con madera, por ejemplo, que en este caso en Chile se construye con pino, las personas piensan que se están devorando literalmente bosques nativos y que se está haciendo un tremendo daño al medio ambiente y que sería mucho mejor construir ya sea con perfil o con hormigón. Y eso es incorrecto. Pasar a una dinámica que estamos haciendo en esta temporada de podcast, y es de que el invitado anterior le hace una pregunta al invitado en curso. Nuestro invitado anterior fue Benjamín de Honduras. Él tiene un canal que se llama J. Benjamín Proyectos. Él hace trabajos igual de carpintería, igual es autodidacta, y él nos dejó esta pregunta para ti. Adelante, amigo. Y bueno, saludar a Benjamín, gracias por las preguntas, de verdad súper interesante, se nota que es una persona bastante entendida en las cosas. El tema del cambio climático creo que es un tema real. Sí lo separaría en dos aspectos. Creo que lamentablemente a veces se ha ocupado como una bandera para promover cierto discurso progresista, ideológico, pero que está muy separado realmente a veces de la realidad. Entonces, lamentablemente, a veces hay ciertos políticos o cierto sector político que agarra esto y hace todo un lobby, exageran las cosas, y no sé, como que hacen todo un asunto como para realmente a veces engañar, incluso literalmente a las personas. Pero por otro lado, si uno investiga el tema, uno se da cuenta que es verdad que está ocurriendo esto y que esto afecta bastante al planeta y que pequeñas acciones como las que nosotros podemos tomar, al final se transforman en un gran impacto. Desde ese punto de vista, yo creo que la primera recomendación es que siempre uno trate de reciclar lo que más se pueda. Yo creo que si uno tiene la opción de hacer un proyecto con una madera reciclada, siempre creo que va a ser mejor. No siempre se puede, obviamente a veces uno tiene un cliente y el cliente tiene ciertos requerimientos y no quiere una madera reciclada. Pero por ejemplo, muchos de los proyectos pequeños que yo estoy haciendo como juguetes para mis hijos, estoy ocupando pura chatarra, proyectos metálicos o cosas, siempre trato de ocupar pura chatarra. Eso sería como lo primero. Lo segundo, yo creo que también, y aquí habría que informar a las personas, que es mucho más sustentable construir con madera que con otros elementos. A veces la gente piensa que construir con madera, por ejemplo, que en este caso en Chile se construye con pino, las personas piensan que se están devorando literalmente bosques nativos y que se está haciendo un tremendo daño al medio ambiente y que sería mucho mejor construir ya sea con perfil o con hormigón. Y eso es incorrecto. Producir, por ejemplo, un perfil metálico contamina mucho más el planeta que construir con madera. El hormigón también, el hormigón es un producto que se saca de la cal, se produce en unos hornos enormes, ya esto yo lo conocí, yo lo vi, trabajé también en cierta manera en eso, y eso también tiene un impacto de contaminación muy grande sobre el mundo, los hornos de clinker que producen el cal. Entonces, construir con metal, con hormigón, por la producción de estos productos, las refinerías de todos estos productos, realmente contaminan más que construir con madera, porque los árboles, cuando se están produciendo, en vez de contaminar, ayudan al planeta. Lo importante es determinar con qué especies se construyen, porque acá en Chile, por ejemplo, las forestales, yo de hecho trabajo de cerca con una de ellas, tienen plantas enormes o bosques enormes de pino. Y el pino, eso está totalmente controlado, no son bosques nativos, porque obviamente ellos tienen que tener un plan de reforestación porque si no ya se hubiera acabado el pino hace millones de años, o sea, hace años que se hubiera acabado. Entonces todo esto está programado, igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos cuando sacan el pino blanco, está todo programado porque van cortando de un lugar y después van cortando de otro lugar y cuando ya dan la vuelta, que han pasado un tiempo obviamente, el pino nuevamente volvió a crecer. Lo mismo ocurre acá en Chile con esta especie que es, como digo, el pino insigne. Entonces, lo importante sería quizás no construir tanto con especies nativas, porque las especies nativas son las que realmente a veces no tienen un control de reforestación. Entonces, acá en Chile, por ejemplo, nos gusta mucho ocupar el coigüe, el roble, todas estas maderas nativas que son preciosas. El pino a veces es como un poquito despreciado por el cliente y por el carpintero también,
el pino, que es uno de los materiales más amigables. Primero porque no impacta el medio ambiente producirlo, porque en el fondo un árbol es vida, y después cuando lo sacan de un bosque que está ya controlado y que en unos par de años más ese pino va a volver a haber un pino en ese lugar. Ahí yo separaría, como digo, primer consejo, traten de construir lo que más puedan con cosas recicladas, cuando se pueda, obviamente. No siempre se puede, pero traten en lo máximo posible. Segundo, pierdan el temor de pensar que construir con madera es tan malo, porque como digo, es peor construir con metal y con hormigón, porque el proceso de producir esos productos contamina mucho el planeta. Lo importante es que tratemos de darle prioridad a la construcción con madera que sean especies controladas, que en este caso, en el caso de Chile, es el pino. Yo no sé si esto aplica a todos los países, pero en el caso de Chile, uno no está contaminando el medio ambiente cuando construye con pino, todo lo contrario. Nosotros le hacemos, por ejemplo, si hay elegir entre construir con madera de pino toda la estructura de una casa y hacerlo con perfilería metálica o con bulco metal o con metalcom, es mucho más amigable para el medio ambiente hacerlo con madera, porque no estoy contaminando en la producción de la madera. Segundo, ese material se va a volver a generar pino en ese lugar, árboles de pino. No contaminé con refinerías, no tiré cosas al medio ambiente, no impacté la capa de ozono. Entonces, en ese sentido, hay gente que incluso ha hablado de plástico. El otro día una persona me decía, no, es que construir con madera tú estás como acabando con los bosques del planeta. Y me escribió una persona, me decía, ¿por qué no ocupan plástico reciclado? Y yo le decía, tú no sabes lo que impacta al medio ambiente construir con un plástico reciclado, porque esos plásticos hay que fundirlos, todo lo que genera temperatura genera gases y eso contamina el medio ambiente. Pero cuando tú construyes con pino, ese pino genera vida, limpia el aire y después es una especie controlada que después se va a volver a posicionar un árbol en ese lugar. Lo importante, sí, yo creo, y aquí sería un cuestionamiento que deberíamos hacernos todos, es que tratemos, tanto el cliente como el carpintero, darle prioridad no tanto a las maderas nativas. A nosotros nos encantan las maderas nativas, no sé cómo será el caso de México, pero acá en Chile, si tú le ofreces, por ejemplo, a un cliente un mueble de pino, lo considera como un material inferior. Te lo va a pedir si tiene dinero, te va a decir, no, pero es que construyelo en raulí, en roble, en coigüe, en lingue, que son todas maderas hermosas. Por ejemplo, yo la repisa que tengo atrás es de coigüe, hermosa, es preciosa. Pero quizás, si fuera más autocrítico o más consciente del medio ambiente, debería haberlo hecho con madera de pino, que es una madera, como digo, que no la sacan de un bosque. Lo otro, y para terminar la pregunta, las forestales que en el fondo toman el pino, no son realmente las que están destruyendo los bosques, sí, y esto también lo pueden investigar. Los proyectos inmobiliarios, esos son los que están causando el mayor deterioro de los bosques del planeta. Porque cuando construyen, por ejemplo, imaginémonos que quieren construir una población de 1000 casas y van a buscar un bosque, van a exterminar muchos de esos árboles y esos árboles no van a volver a crecer porque luego en esos árboles van a haber casas. Sobre esos árboles van a ver casas. Y ahí, como digo, el impacto al medio ambiente es muy grande. Y obviamente que ahí estamos en una disyuntiva, porque la gente tiene que vivir en casas, la gente quiere casas, todos soñamos con tener nuestra casa propia, pero a veces eso es a costa de exterminar literalmente bosques. Lo importante ahí es entender que son los proyectos habitacionales los que realmente están deteriorando muchos bosques en el planeta. Pero las forestales que venden madera, que producen los tableros de melamina, MDF, todo lo que ustedes quieran, son principalmente producidos con pino. Acá en Chile, una de las empresas, o bueno, las dos empresas principales que hay, todos los tableros de terciado, que le llaman triple A, plywood, tienen 1000 nombres, ¿cierto?, en el mundo, fenólicos en Argentina, acá le llaman contrachapados o terciados, también los MDFs, todo eso son construidos con maderas de pino. Y por último, si hay que elegir entre construir con madera o con hormigón o metal, siempre construir con madera va a ser menos contaminante, siempre. Eso es regla general. Tratemos de evitar el plástico, los derivados de la cal, ¿cierto? Y también los perfiles, porque, por ejemplo, todo lo que es metálico, todo eso pasa por una fundición o una refinería, y esas chimeneas contaminan tremendamente el medio ambiente. Entonces, la madera, como dicen acá en Chile, elige madera, la madera siempre es mucho mejor. Y yo creo,
incluso si yo lo conecto un poco con mi vida de fe, yo creo que Dios nos dio la madera en el fondo para construir y es mucho más sano, más acogedor, así que usemos madera. Yo creo que usar madera es lo mejor.